Bueno, buenas tardes. Bienvenidos al taller de humor Introducción a la Geoestadística con R, que va a ser impartido por Gemma Fernández Avilés. Es profesora en el Departamento de Estadística de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y yo la conocí cuando en la lista de rehispanos se mencionó que se estaba creando un máster de ciencia de datos con R, del cual ella es directora, y ahora si quiere nos hará un poco más de publicidad sobre el mismo. Y bueno, en ese momento necesitaba algo de apoyo y me pareció una iniciativa interesante. Le escribí, nos conocimos y hasta el día de hoy, ¿no? Y Gemma es también vicepresidenta de la asociación incipiente Requisote. Pues y en principio nos une ese interés de investigar, colaborar y divulgar utilizando R, ¿no? Ella es experta en geoestadística y creo que esta charla nos va a resultar súper instructiva porque a día de hoy pues cada vez más se utilizan datos geoespaciales, ¿no? Para aplicaciones relacionadas con la salud, con el transporte, con el día a día, ¿no? Entonces, bueno, sin más, Gemma, muchas gracias por tu disponibilidad y te cedo la palabra. Nada, pues muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado y, como decía Aurora, voy a hacer una pequeña introducción a la geoestadística con R hasta que R sea el nexo común que tenemos y que está presente ahora mismo en docencia, en investigación y en empresa, como decíamos. Entonces, bueno, aunque presento esta charla quiero decir que es un recopilatorio de materiales que algunos antiguos que ya tenía elaborados, sobre todo metodológicamente y más teóricos. Esto los tenía hechos con José María Montero y algunos desarrollos más actuales con Diego Hernán Gómez. No sé si lo conocéis, que es desarrollador de paquetes en R espaciales. No sé si suena MapSpain o Climamed, tiene varios otros para descargar datos económicos en el Banco de España. Entonces, bueno, pues me parecía justo tener aquí a los dos como coautores. Bueno, ya había dicho, ya he hecho los agradecimientos a UMUR y a su presidenta, Aurora González, y bueno, en cuanto a mi breve currículum, pues había puesto 4 líneas que son las que ha dicho Aurora. Soy profesora titular de estadística dentro de la rama de economía aplicada en la Universidad de Castilla-La Mancha. Concretamente estoy en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo. Soy directora de un máster en Data Science and Business Analytics que tiene el elemento R como único software, como elemento conductor. De hecho, tiene un gran módulo al principio de 5 créditos, que lo imparte, seguro que todo, conocido por todos, Emilio López Cano, presidente de RISPANO. El máster además contiene un título de experto y bueno, y en cuanto a lo relacionado con R, pues soy vicepresidenta de la asociación RXOT. En cuanto a la presentación, la he dividido en 2 partes. Primero voy a intentar dar una idea intuitiva de lo que es la geoestadística y luego cómo podemos hacer geoestadística con R. Voy a decir algunos paquetes importantes, os voy a poner un ejemplo y además os voy a dejar un link de un artículo que tenemos publicado en Climamed, que es un paquete que está dentro de la red de R Open Spain, pues para que lo podáis replicar tal cual, ¿vale? De todas formas, como esto se va a quedar colgado, yo no sé, ¿se va a colgar también la presentación, Aurora, o eso no? Si tú quieres, sí. Nosotros lo ponemos en la página de la asociación, A lo así que mejor con los links quizás sea más sencillo el link. Es que, bueno, no sé cómo está, como es HTML que está hecha con Sharingan, hay que no, enviar no hay muchos archivos problema. para colgarla. Y Sí, al bueno, final, lo vemos. si está grabado. Lo que sí es que creo que va un pelín retrasado. O sea, tú le das al clic y creo que la presentación va un pelín retrasada. O sea, como si estuviera. Tú estás hablando de una slide y va como retrasada. Entonces, nada, que lo tengas en cuenta, que le des un poco antes al clic si puedes. Ah, vale. No Ahora, sé si pero me ahora, explico. por ejemplo, sí que estáis viendo una diapositiva que pone Special Data. Sí, pero mira, dale, por ejemplo, dale tú a la siguiente. Ahora mismo se ve la misma, Spatial Ah, Data. pues ya ha cambiado, vale. Sí, pues va como bastante retrasado. Entonces, no sé muy bien, bueno, Bueno, que no, lo me tengas en espero un cuenta. poco. Sí, me espero un poco o cambio antes de... Cambia un Cambio poco, antes. si puedes cambiar un poco antes, Sí, porque sí, sí, sí. todavía no ha cambiado. O sea, que tenlo en cuenta que tarda Ah, bastante. pues sí, lleva bastante retraso, sí. Sí, no sé si ¿sabes generarla en PDF? Un segundo, en la mía se ha cambiado la diapositiva en mi ¿Ah, sí? presentación. Ah, Sí. pues a mí se me ha Sí, cambiado ahora Aurora, yo mismo. te iba a decir lo mismo. ¿Ah, Yo sí sí? las veo cambiar.
De según acuerdo. voy hablando, más o Sí, Pues menos. entonces Más no o me hagáis menos. caso, no me hagáis caso entonces porque será cosa mía. Será cosa mía. Vale, continúa, Gemma. Nada, bueno, lo primero que vamos a hacer es definir qué son los datos espaciales. A ver, un dato espacial tiene una característica muy importante respecto a los datos ordinarios y es que está georreferenciado en el espacio. Un dato espacial no es ni más ni menos que es un dato que contiene información sobre alguna característica que nos interese y que está anclado en el espacio, como puede ser, por ejemplo, la distribución de contagios COVID por pacientes en el 2020, que es lo que tenemos aquí representado. Pues tenemos una variable, contagios COVID, en un determinado lugar geográfico, en Estados Unidos, en China, en Irán, en otros países más pequeños, en otros países con otros puntos más pequeños, etcétera. Claro, por espacio, normalmente, o por dato espacial, se entiende el espacio físico, pero se pueden generar otros tipos de espacios que sean interesantes, como por ejemplo un espacio económico o un espacio social, es decir, otros tipos de espacios más abstractos. Mirad, un ejemplo que tenemos aquí representado. Todo el mundo sabe que existe cierto contagio entre los movimientos bursátiles. Lo que pasa en las principales bolsas, por ejemplo, en el DAX, en el Dow Jones, en el Nasdaq, etcétera, se contagia al resto de bolsas, pero no es un contagio físico. Obviamente ahí la distancia no tiene ningún tipo de importancia. Sería un contagio económico. Bueno, pues aquí lo que tenemos representados son unos mapas financieros o económico-financieros donde hemos posicionado los 25 mercados bursátiles más importantes de todo el mundo. No sé si se ve bien, pero bueno, están pues el Dow Jones, el Nasdaq, el BCE, el Nike, el Bovespa, de Sudamérica, de China, o sea, del DAX, los europeos, el CAC, el Fujitsu. Hemos representado los 25 mercados más importantes a nivel mundial después de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y del 11 de marzo aquí en Madrid. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque por espacio tradicionalmente se ha entendido el espacio físico, podemos construir nuevos espacios, espacios financieros, espacios económicos, espacios sociales y a partir de ahí utilizar las técnicas de la estadística espacial. ¿Cómo podemos utilizar los datos espaciales en R? Hay muchísimas librerías, cada vez en más. Las clásicas o las más importantes quizás estén aquí representadas. Mirad, tenemos librerías que se dedican solamente a los sistemas de información geográficas. Otras librerías que se dedican al análisis exploratorio espacial, como por ejemplo SP, desarrolladas por Vivan, que seguro que a muchos os suena, MapTools, Raster, RasterBees, Raster ahora ha desarrollado otra que se llama Terra, ggplot2 por Wicam, muchísimas. En cuanto a la geoestadística, pues ¿dónde podéis empezar a mirar? Pues está GStat, que es de PBESMA, y GeoR, que es de Ribeiro. En cuanto a los patrones espaciales, pues también tenemos otra clásica que es SpaceStat. Y para la econometría espacial, pues SPDIF al menos son las clásicas. ¿Qué otras librerías interesantes podemos encontrar en R? Pues bien, teniendo en cuenta que nosotros estamos en España, si quisiéramos hacer un análisis de datos espaciales, pues a nivel municipal, a nivel provincial, a nivel de comunidad autónoma, tenemos esta librería, MapSpain, que tiene todos los límites municipales, provinciales, autonómicos, etcétera, de España, y sobre la cual ya simplemente hay que unir los datos que estén georreferenciados. ClimaMed, que tiene datos de monitoreo de la Agencia Estatal de Meteorología, te los descargas con una app y también son muy interesantes pues, para hacer predicciones, pues, para poder utilizar las técnicas de la estadística espacial. SF, SP, Leaflet, que seguro que os suena también alguno. Y no quería olvidarme de esta página web, RSpecial. Voy a pinchar un momento, que tiene una especie de manual de la estadística espacial con R, ¿vale? Tiene desde, bueno, pues una pequeña introducción a R para aquellos, aquí no es el caso, pero para aquellos que sean más ajenos, el tratamiento de datos espaciales con raster y con Terra, que seríamos la versión última en cuanto a estos paquetes espaciales. Mirad. Y aquí tenemos de todo. Mirad, si le damos a Special Data Analysis, pues tenemos todo, es decir, cómo empezar, cómo hacer medidas de posición, medidas de distancia.
medidas de autocorrelación, interpolación, modelos principales, otros tipos de modelos locales, modelos de regresión espacial, patrones de puntos, es decir, distintos tipos de análisis espaciales. Voy un momento yo, a ver. Espera un segundo. No, ¿dónde estoy yo ahora mismo? A ver. ¿No estás en la tercera ventana que está abierta arriba? ¿Esa no es? No, esta ¿No? tampoco. Dale arriba, arriba, arriba. Esta es configuración, que la cierro. No sé si es que la cerrar, no creo que la haya cerrado. Bueno, no pasa nada si la... ¿No es la de Introduction to Statistics with R? Sí. Arriba, donde tienes todas las pestañas. Si le das a la tercera. Ah, es que yo que tengo aquí esto no lo veo. Espera, a lo mejor es por eso. Ahora mismo te veo que tienes el cursor sobre inicio. Ah, vale, ya sé lo que Eso. pasa. Perdonadme, es que tengo aquí una barra. Eso. La estoy viendo. Bueno, entonces, por eso digo que me parece muy interesante porque tiene el tratamiento de datos espaciales con R desde distintos tipos de vista. Vale, entonces, como hemos podido ver, hay distintos tipos de datos espaciales. No todo es geoestadística. Una clasificación muy sencilla fue propuesta por Cressy en 1993 en un libro que os lo voy a enseñar porque lo tengo aquí, que se considera la Biblia porque fue el primero que trató con los datos espaciales, Statistics for Special Data, está puesto luego en las referencias, pero es un libro clásico en la estadística espacial y formuló 3 tipos de datos espaciales. El primero son los datos geoestadísticos. En ese tipo de datos, la variable es continua y la localización es fija. Por ejemplo, aquí tenemos representado el nivel de monóxido de carbono, ¿vale? Una variable continua, en Madrid, que se mide en estos puntitos que tenemos aquí, que son las estaciones de monitoreo. Luego tenemos unas localizaciones de medición fijas para una variable continua, como es, por ejemplo, el nivel de contaminación en el aire por NOx. Otro tipo de datos son los datos DATIS. Aquí seguimos teniendo también la localización fija, solamente que la variable está discretizada. Por ejemplo, aquí tenemos representados, estos son datos reales, la densidad de población en España en el año 2000, población por kilómetro cuadrado. Y os quiero llamar la atención, porque como se habla tanto de la España despoblada, bueno, pues como aquí en el año 2000, pues teníamos municipios negros, los negros son los que tienen entre 0 y 10 habitantes por kilómetro cuadrado, y según vamos de más oscuro a más claros, incrementa la densidad de población. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, Castilla-León, por aquí pues, por Navarra, no sé, esto será también La Rioja, no sé ahora mismo, Teruel, toda esta parte que siempre está tan afectada por la España despoblada. Pues mirad cómo pasa, cómo cambia el mapa, cómo se oscurece si paso del año 2000 al año, voy a admitir a una persona, al año 2020. No sé si lo apreciáis, lo voy a poner otra vez. Y veis despacio, basta que dice Aurora que no se ve bien. Año 2000, municipios negros son aquellos que tienen entre 0 y 10 o entre 10 y 25 habitantes por kilómetro cuadrado y mirad cómo se ennegrece. No sé si se aprecia. Juan, ¿me podéis decir o Carmen, los que estéis ahí viéndolo, ¿se aprecia cómo se ennegrece España con el ordenador? Sí, se ve el cambio. Sí, se ve claro. Sí, se ve. Vale, gracias. Entonces, bueno, me resultaba muy interesante y lo quería poner como un ejemplo. Y el tercer tipo de datos que propuso Cressy, y sobre el cual hay otra rama entera a la que se dedica la estadística espacial, son los patrones de puntos. Aquí, lo que nos interesa no es el tipo de variable, si es discreta, si es continua o qué, no. Lo que nos interesa es dónde ocurre el evento, es decir, dónde se origina la variable que queramos estudiar. Un ejemplo muy clásico son los incendios. Aquí están representados los incendios en Castilla-La Mancha en 1998. Y claro, el incendio, a no ser que sea provocado, es totalmente aleatorio. Lo que nos interesa es dónde ocurre ese incendio en este caso.
Con esto de la pandemia, ¿vale? Con el COVID, se han hecho muchas aplicaciones precisamente de patrones de puntos, porque es una variable que se puede modelizar muy bien con ese tipo de datos. Es decir, hay un contagio en un sitio aleatorio, porque aquí hay una persona que está contagiado, y se puede estudiarse cómo se extiende ese contagio por COVID. Nosotros nos vamos a centrar en geoestadística. Antes de comenzar, pues quería hacer una pequeña reseña a sus orígenes. Sus orígenes están ni más ni menos que en Sudáfrica. Fue Daniel Krige, un ingeniero de minas, quien en su tesis doctoral propuso la primera línea de esta rama de la geoestadística, intentando modelizar la distribución espacial del oro. Y fue justo pues 20 años después, en 1960, cuando ya en París Georges Materon formalizó estos descubrimientos, estas ideas que tuvo Krige en su tesis doctoral, fundó la Escuela de Minas de París y además dio a esa disciplina el nombre de kriging en honor precisamente a Daniel Krige. ¿Y cómo funciona la geoestadística? Aquí tenemos puesto geoestadística y dependencia espacial, el arma frente a los métodos deterministas. ¿Por qué son mejores los métodos geoestadísticos que los deterministas? Bueno, lo primero, ¿qué está detrás de la geoestadística y de la estadística espacial en general? Pues lo que se conoce como la primera ley de la geografía o la ley de Tobler. Es decir, todas las cosas están relacionadas con todas las cosas, pero las cosas que están más cerquita están más relacionadas que aquellas que están más lejos. Si pensamos en contaminación, por ejemplo, la contaminación en un punto determinado, en la Puerta del Sol, será similar a la contaminación de Callao, que está muy cerquita, y será muy distinta a la contaminación en un municipio, pues en Murcia, por ejemplo. Si pensamos en el precio de la vivienda, otra variable, el precio de vuestras casas será similar al precio de la casa de vuestro vecino y será muy distinta al precio de la casa de otro vecino de otro municipio. Entonces, partiendo de esta premisa de que las cosas que están cerquitas se parecen, lo que se hace es estudiar o intentar modelizar estas variables que presentan dependencia espacial. Porque claro, si tratamos estas variables como si no tuviesen dependencia espacial de manera independiente, como la estadística clásica, estaríamos incurriendo en errores de sesgo y de varianza. ¿Y qué es lo que hace el kriging? La idea intuitiva os la voy a dar en esta diapositiva. Voy a ver un poquito de agua. Esto es lo que hace la geoestadística. El kriging, concretamente. Voy a aprovechar ahora para decir que hay distintos tipos de kriging. Hay kriging puntual, que quiere predecir un determinado punto, kriging por bloques, que quiere predecir, por ejemplo, en toda una provincia. Dentro de estas dos ramas hay kriging simple, si se conoce la medida de la varianza, kriging ordinario y kriging universal y kriging con external drift, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros, antes de definir nada, vamos a decir que nos vamos a centrar en kriging puntual y en kriging ordinario. ¿Eso por qué es? Bueno, pues en primer lugar, pues porque es lo más utilizado, es lo que representa la mayoría de los fenómenos y porque para una clase introductoria creo que es suficiente. De todas formas, mira, tengo aquí Wackernagel, este libro también es del 95, Multivariate Geostatistics, ¿vale? Este libro también es muy bueno, está puesto en las referencias y el propio Wackernagel dice que efectivamente el kriging ordinario es el más utilizado porque sí que representa la mayoría de los fenómenos. Dicho esto, esta pequeña nota, vamos a ver cómo funciona el kriging. Nosotros suponed que queremos predecir en este punto azul z sub 0 donde no tenemos un valor. Vamos a coger, por ejemplo, el nivel de contaminación de N o X. Y yo quisiera predecir el valor aquí, pues porque me interesa, porque vivo yo, porque pasa muchísima gente, pero no puedo colocar una estación de monitoreo y no tengo el valor. Pero sí tengo estaciones de monitoreo aquí, aquí, aquí. Vale. Un método determinista, por ejemplo, el Inverse Distance Weights, lo que haría sería simplemente tomar estas ponderaciones como 1 partido de la distancia, o 1 partido de la distancia al cuadrado, o 1 partido de la distancia elevado a un coeficiente cualquiera. Sin embargo, el kriging, donde, como es obvio, estas localizaciones que están más cerquitas, z sub 2, tendría más ponderación
que Z1 y estas dos tendrían más ponderación que Z3. La diferencia respecto al Kriging, respecto a los métodos estocásticos, entre ellos el Kriging, es que estas ponderaciones se calculan en función de un semivariograma. ¿Y qué es un semivariograma? Una función que me va a decir no solamente la forma que tiene esta dependencia espacial, si es gaussiana, luego veremos distintos tipos, gaussiana, exponencial, esférica, etcétera, sino hasta dónde llega esa dependencia espacial. Es decir, la primera ventaja del Kriging es que en vez de darme los pesos de forma 1 partido de la distancia al cuadrado, me va a dar una función que se denomina semivariograma. El semivariograma al final va a tratar con las varianzas y lo que me dice es que la varianza de esas observaciones en distancias pequeñas es muy pequeña y la semivarianza en distancias grandes pues es más grande. Luego va a ser una función, luego la vamos a ver, pero aprovechando que tenemos esto, va a ser una función tal que así, ¿vale? Luego lo vamos a ver, ¿vale? Donde aquí está la distancia y aquí esté el semivariograma. A distancias pequeñas, pues varianzas pequeñas. Según se incrementa la distancia, se incrementa la varianza. Hasta que llega un punto en el que se hace estacionaria, porque coincide con la del proceso. Luego esa es la primera ventaja, que se modeliza con un semivariograma y que el semivariograma, además, puede ser de distintas formas, porque no toda la dependencia va a ser de la misma forma. Y la segunda gran ventaja es que estos métodos estocásticos me proporcionan un mapa del error de predicción, cosa que no lo hacen los métodos deterministas. Aquí vamos a admitir, yo voy admitiendo yo, Aurora. No te preocupes, estoy pendiente, vale. Pero puedes admitir tú también. Aquí, aquí tenemos, por ejemplo, representado una variable de temperatura media del aire, ¿vale? Para un día concreto, y lo primero que tenemos que observar es que efectivamente esta variable tiene dependencia espacial. Si la variable que vamos a utilizar no tiene dependencia espacial, no seguimos con el análisis. Es como en clase cuando decimos, si las variables no están correlacionadas, no nos vamos a meter con el problema de la regresión. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Temperaturas pequeñas similares, ¿no? Temperaturas pequeñas rodeadas de temperaturas pequeñas, temperaturas del segundo cuartil rodeadas de temperaturas del segundo cuartil, temperaturas del tercer cuartil, temperaturas grandes rodeadas de temperaturas grandes. ¿Que existe dependencia espacial? ¿Existe un patrón? ¿O esto es aleatorio? Pues está claro que existe un patrón. Luego, una vez que existe este tipo de dependencia que se considera positiva, la positiva es aquella que muestra valores pequeños rodeados de valores pequeños y valores grandes rodeados de valores grandes. Una vez que hemos contrastado que existe dependencia espacial, hagamos el análisis de la geoestadística. Y mirad, aquí tenemos la comparación entre una predicción, estas temperaturas interpoladas con inverse weighted y con un Kriging ordinario. Y veis cómo aquí se puede apreciar pues, en zonas donde, mirad, donde era más frío, no sé, más frío, pues más intensidad de frío, y zonas donde, bueno, donde calor, pues con más intensidad representadas estas predicciones. Pero es que además, aunque aquí no está representado, lo tendremos luego después, podríamos haber proporcionado el mapa del error de predicción. Esto en cuanto a la idea intuitiva del Kriging. Esto en términos matemáticos, bueno, pues lo que queremos es predecir el valor en una localización S sub 0 no observada a través pues, de una media ponderada, que es así de simple. ¿En función de qué? En función del valor que toma esta variable en las localizaciones cercanas, como el dibujito que teníamos ahí. Estos pesos, ¿vale? Pues se hacen como por minimizando la esperanza del error al cuadrado. Lo que pasa es que estas ponderaciones, estos pesos, ¿vale? Para que se cumpla esto, dependen del semivariograma. Ojo, dependen del semivariograma. Y por otra parte, las ecuaciones del Kriging, en este caso aquí tenemos la del Kriging ordinario, también dependen de una función que se denomina gamma, que es el semivariograma. Por tanto, lo más importante en el Kriging
es modelizar bien el semivariograma. El semivariograma, mirad, que es una función de las semivarianzas, ¿vale? De las distancias de las observaciones al cuadrado. Aquí es donde tenemos que hacer el esfuerzo, en modelizar bien el semivariograma. ¿Y cómo es un semivariograma? Bueno, aquí lo he representado y nos acompaña en todas las diapositivas porque no se quita. No sé luego me dice cómo se quita esto, a lo mejor en alguna. Pero bueno, lo que tenemos aquí es un semivariograma. Tenemos dos semivariogramas. Tenemos aquí la función, ¿vale? El valor que toma el semivariograma y la distancia. El semivariograma está en función de la distancia de las observaciones. Con puntitos verdes tenemos representado el semivariograma empírico, el semivariograma de mis datos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esta ecuación, esta función, este semivariograma, tiene que ser metido aquí, en esas ecuaciones del Kriging. Y no podemos meter el empírico, el de nuestros datos, porque tiene que cumplir una serie de propiedades. Por tanto, tenemos que ajustar estos puntitos a un semivariograma teórico, que sí que verifique que cumple las propiedades que se requieren para las ecuaciones del Kriging. Por tanto, la mayor labor en la modelización geostadística es ajustar bien el semivariograma empírico al semivariograma teórico. Ahora veremos que hay distintos tipos. Esta parte de aquí, esta primera parte, donde tenemos la dependencia o la estructura espacial, se denomina rango. Hasta aquí yo puedo modelizar. Tengo distancias pequeñas, varianzas pequeñas, hasta que luego se incrementa. Y a partir de aquí, pues ya veo que mi varianza coincide con la varianza del proceso y aquí ya no tengo la variabilidad interesante para modelizar. Esta parte de aquí que tenemos en amarillo se denomina la variabilidad estructurada, ¿vale? Porque es la que se recoge con el semivariograma. Y esta parte de aquí se denomina nugget o efecto pepita, que es el salto que suele ocurrir a veces en el origen, pues porque, claro, las estaciones de monitoreo, por ejemplo, en Madrid, las más cercanas están a 720 metros. Pues claro, aquí hay un salto, porque aquí no tengo valor hasta que no pase un poquito de distancia. Esto se denomina efecto pepita. Mirad, en cuanto a los tipos de semivariograma, pues tenemos el nugget, que es el que menos nos interesa, porque aquí veis que tengo un caso claro de aleatoriedad. Aquí tenemos el esférico, pues es lineal en el origen, ¿vale? Y lo que tenemos representado es cómo cambia el esférico cuando se incrementa el rango. Aquí pasaría a ser, era 0,16, de aquí es 0,5. ¿Cómo se refleja eso? Pues en los patches estos, en las marquitas estas. Vemos que aquí el rango de la dependencia, mirad, es más pequeñito y aquí es más suave, es más grande, ¿no? Y esto se le diría la representación en 3D. El exponencial, pues lo mismo, es más suave, es lineal en el origen también, y mirad, aquí tenemos representado cómo cambia el campo aleatorio en función del rango. Si mantengo fijos todos los parámetros y cambio el rango, los parámetros no son ni más ni menos que estos que tengo aquí. Esto es lo que voy a tener que ajustar. El rango, el nugget y la varianza parcial, que se denomina. El exponencial, el gaussiano, que es parabólico en el origen, es más suave, ¿vale? Mirad aquí cómo se ve la representación. El steeple, que es otro tipo, pues también va cambiando en función de cómo cambian los parámetros, cambia la representación. Y ahora vamos a ver un ejemplo, ¿no? Una ilustración de un caso útil donde podríamos aplicar un semivariograma. Mirad, lo que vamos a hacer va a ser utilizar la información que teníamos de la densidad de población en 2000 y en 2020 para ver cómo ha variado en este periodo y ver si se podía establecer algún efecto de radio de acción o de atracción de municipios o de atracción de despoblación, etcétera. Me explico. Ahora cuando lo veáis representado creo que se entiende mejor. Lo que vamos a hacer es calcular primero la tasa de variación de este periodo, ¿vale? De la población y lo primero que tenemos que tener cuidado es, claro, si yo estoy con un polígono, yo aquí estoy con polígonos porque estoy con municipios, ¿qué utilizaría? ¿El centroide o el centro de la capital del municipio? Pues claro, tendría que utilizar la capital del municipio porque la variable que estoy interesada en modelizar precisamente hace referencia, pues no sé, al municipio, así mucha gente viviendo ahí o no. Si fuese otra variable, no sé, de contaminación o una variable agrícola, a lo mejor estaría interesada en el centroide,
pero en este caso concreto estoy interesada en la capital y veis que no coincide, ¿vale? Entonces, una vez que yo he asignado a cada capital de municipio esta tasa de variación, lo que tengo aquí representado simplemente, en primer lugar, es la distribución espacial de esa tasa de variación. Y veis, pues mirad cómo tengo tasas de variación negativa aquí en toda esta parte pues de Castilla y León, de Galicia, que se oscurecía mucho, de Teruel, pues aquí un poco por Cuenca, etc. Y en Madrid y alrededor, ¿qué tengo? Pues colores rojos. Hay un municipio concretamente de Murcia, que lo busqué, de Guadalajara, que lo busqué porque pensaba que era un error, que efectivamente había pasado de tener, no sé si 50 habitantes, a tener, no sé, unos 4 o 5 mil, y claro, tenía una tasa de variación positiva altísima. Por eso, esto que veis aquí está bien. ¿Y qué podría hacer yo aquí? Bueno, pues a través de un semivariograma yo podría delimitar un rango de acción, un rango de impacto. Por ejemplo, aquí hice un semivariograma que era esférico, era el que mejor se ajustaba, con su varianza y con su rango, que tengo aquí. Esto que está en metros sería más o menos 54 o 55 kilómetros. ¿Qué quiere decir eso? Pues, por ejemplo, que Madrid tiene un impacto alrededor del que se ve muy bien de unos 55 kilómetros. Y es así porque, mirad, de Madrid a Toledo hay unos 70 kilómetros. Y si os dais cuenta, el radio de acción que tengo aquí, pues se correspondería, bueno, 55, 70 kilómetros, depende de la zona, pero ¿veis? Y en cuanto a los sitios despoblados, pues igual, tendría rangos, en este caso era isotrópico. Isotrópico quiere decir que no es direccional, que es alrededor o sea, establecer un círculo concéntrico alrededor de cada municipio, aquí, de la tasa de variación negativa de la despoblación en España. Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo concreto de interpolación de monóxido de carbono en Madrid con R. Mira, lo primero que tengo que hacer es convertir mis datos en datos espaciales. En este caso, mirad, lo que hago es convertir las coordenadas y mi variable. Yo solamente cuento con un dataset. Perdón. Dime. Aurora, Fuensanta ha contestado sobre cómo borrar esas líneas que están ahí puestas. ¿Y cómo se borra? Dice Fuensanta que en el mismo botón de anotaciones, en la misma barra donde has seleccionado anotar, al final debe poner borrar. A mí es que no me sale, no sé si porque no lo tengo habilitado. Borrar todos los dibujos. Gracias, Fuensanta y Salvador. De nada. Gracias, joder, que estaban ahí. De nada. Vale, pues entonces tenemos un objeto que se crea con la librería GeoR. O sea, yo tengo mi data frame con 3 columnas, ¿vale? Y lo único que hago es indicarle, mirad, pues dónde están los datos, cómo se va a llamar el objeto, que en las 2 primeras columnas están las coordenadas y que en la tercera están los datos, ¿vale? Y creo un objeto que se llama CO50S10H. Y diréis, ¿por qué ese nombre tan raro? Bueno, pues porque esto se corresponde con las 10 de la mañana de una semana tipo en Madrid, que era la semana 50 de las 54 que tiene el año, y lo que queríamos era ver la contaminación que había justo a las 10 en un día laboral tipo. Entonces, contamos, si hacemos un summary, vemos que tenemos 23 estaciones de monitoreo, vemos un summary de mis coordenadas. Mira, como os decía antes, os dije 720, la distancia mínima era 820 y la distancia máxima, pues 14 kilómetros. Y aquí tenemos un summary de mis datos, ¿vale? Lo primero que hacemos siempre, yo lo que aconsejo es que lo representemos. Vosotros podéis apreciar aquí una cierta dependencia espacial, un cierto patrón. Veis aquí los puntos más gordos, ¿no? Las zonas más contaminadas, lo que está tan chiquitito, y los puntos verdes, pues las zonas menos contaminadas. Concretamente, lo que tenemos aquí son las estaciones de monitoreo. A ver, mirad. Esto lo he hecho con Lifter, no sé hasta qué punto vosotros, seguramente que vosotros lo domináis mejor que yo las he localizado también, aquí tal cual, y lo que tenemos son, en estos puntitos rojos, las estaciones de monitoreo que hemos utilizado para el estudio. ¿Y para qué sirve la geoestadística? Pues, o la estadística espacial en general. Pues, por ejemplo, si yo quisiera saber
El nivel de contaminación, pues yo qué sé, iba a buscar la Plaza del Sol. En Sol, en Gran Vía, pues mira, en Callao, que seguramente que lo conocéis, que mira, aquí que está Sol, ¿vale? Si yo quisiera saber el nivel de contaminación aquí en Sol, pues tengo dos opciones, o poner aquí una estación de monitoreo al lado de la Osa y el Madroño, o pues aquí quedaría un poco mal, pero es que fijaos la cantidad de gente que pasa por aquí. Sería interesante saber el nivel de contaminación. ¿Qué es lo que podemos hacer? Una predicción puntual aquí, en la Puerta del Sol. Pero claro, ya que me pongo a hacer una predicción puntual aquí, pues ya en vez de hacerla en un punto, hago una rajilla y la tengo en todo el municipio de Madrid, ¿no? Pues eso es lo que vamos a hacer. Lo primero, decíamos, era calcular nuestro semivariograma empírico. Bueno, se ve cierta estructura, ¿no? Se ve como por aquí hay distancias pequeñas y varianzas pequeñas y según se incrementa, bueno, aquí también hay un poco de variabilidad hasta que se queda estacionario. Ese es el semivariograma empírico puntual y este el BIN se llama, y este es la nube de puntos, porque lo que hace realmente el semivariograma empírico, que aquí se ve mejor, es promediar para cada distancia los puntos que hay y agruparlos, ¿vale? Esto que tenemos aquí sería la representación de esto de aquí. Para ajustar el semivariograma hay distintas formas. Lo podemos hacer a ojo, ¿vale? Con una función, por ejemplo, que tenemos que se llama ifit en GeoR, ¿vale? Donde tú directamente puedes ir cliqueando como si fuese te salta una ventana y tú puedes ir cambiando los parámetros del semivariograma y ves cómo se ajusta, o con métodos estadísticos, con mínimos cuadrados ponderados, mínimos cuadrados ordinarios, ponderados, máxima verosimilitud, restringida, compuesta, cada vez más con soporte compacto, etcétera, etcétera. ¿Y qué hay que hacer? Pues nada, pues coger la función de turno, meter nuestro objeto, meter unos parámetros iniciales y un modelo de semivariograma. Claro, aquí vosotros me podéis decir, ¿y por qué hay pruebas con un esférico? Lo suyo sería probar distintos métodos de estimación con distintos tipos de semivariograma. Yo, como he trabajado mucho ya con geoestadística, pues yo sé que el semivariograma esférico sé que mejor se ajusta para polución, pero habría que probar otros para saber cuál se ajusta mejor. Y aquí tengo pues los resultados, ¿vale? Los resultados, me devuelvo aquí los ajustes, ¿vale? Si yo lo represento, pues aquí tendría en amarillo mi semivariograma empírico y con una línea continua mis distintas estimaciones, ¿vale? ¿Cuál seleccionamos? Bueno, pues en realidad cualquiera de estos tres podría coger. Normalmente el de máxima verosimilitud es el que suele salir peor, pero bueno, cualquiera de esos tres podría coger. ¿Cuál hemos cogido? Pues os lo digo ahora mismo, que no me acuerdo. Hemos cogido, esperad. Hemos cogido ninguno, porque lo que le he dicho es, como os decía antes, aquí podríamos coger cualquiera de estos tres, ¿vale? Pues lo que le he dicho es que independientemente del método de estimación, me coja un semivariograma, ¿vale? Con estas coordenadas, con estos datos, y con estos parámetros, que son los que me han devuelto los métodos de estimación, y que sea esférico, ¿vale? Y nugget cero. Esto, si no recuerdo mal, era espera un segundo. Es que como no ha salido aquí los estos. Me parece, creo que, si no recuerdo mal, es que lo he hecho esta mañana, creo que era el Weighted Least Squares, no sé por qué no lo he puesto, ¿vale? Lo miro luego si queréis. Una vez que tengo el semivariograma, simplemente lo único que tengo que hacer es hacer el kriging. Hago el kriging y ¿qué me devuelve? Hay una función, meto los valores y ¿qué me devuelve el kriging? Bueno, si yo voy a ver este objeto, me dice, tienes los valores predichos, la varianza del kriging, la media, la media estimada, cómo es la distribución, el tipo de kriging que has utilizado, y qué más, y nada más. Lo demás son características. Vale. Aquí tendríamos representado el mapa de predicción y el mapa del error de predicción. Evidentemente,
en aquellos puntos donde están las estaciones de monitoreo, los valores del error son más pequeños. Si lo tengo aquí representado en 3D, pues se ve que toda esta zona de Madrid, que es la que va hacia el sur y hacia la carretera de Toledo, es la zona más contaminada. Si lo represento aquí, mirad, pues se ve perfectamente. ¿Por qué me gusta este mapa? Pues bueno, pues mirad, porque aquí tengo el mapa de carreteras y se ve perfectamente. A ver. Por ejemplo, esto es el anillo de la M30. No sé si conocéis mucho o poco Madrid, pero seguro que habéis oído que en Madrid hay una zona, está la M30, que es uno de los primeros anillos, a los que se les imponen las medidas de restricción de tráfico cuando hay altos niveles de contaminación. Luego hay una zona cero que está todavía más cerquita, justo en el Sol y por ahí más cerquita. Bueno, pues evidentemente, mirad, es que estas zonas son las más contaminadas. Pero ojo, está esta zona de aquí, que es la de la carretera de Toledo, esto sería la carretera de Andalucía, que también está muy contaminada, es la zona de Usera, y aquí no se ha prestado atención. Ahora sí están tomando medidas, pues para, los vecinos incluso han hecho algunos estudios, pues para poner de manifiesto que había muchísima contaminación ahí para que se pudiesen tomar algún tipo de medidas. Si lo ponemos con el callejero, no, mejor con el callejero, pues se ve, mirad, que efectivamente es esta zona de Usera la que tiene más contaminación, al igual que, mirad, esta zona de Chamberín, bueno, pues todo el centro. Por ejemplo, en Madrid, nosotros hemos hecho algunos estudios utilizando la econometría espacial para ver si la contaminación influye o no en los modelos hedónicos de precio de vivienda. Y sí que incluye, pero está relacionada de manera positiva, es decir, zonas muy contaminadas se corresponden con precios de vivienda altos. ¿Por qué? Pues porque están aquí justo en el casco y son precios muy altos. Esta zona de aquí, pues a lo mejor no se corresponde, pero esa zona de aquí sí. Y os quería enseñar también este último artículo, que lo tenéis, bueno, lo podéis descargar, lo hemos publicado hace poco. Lo que hemos hecho es modelizar la temperatura mínima el día 8 de enero, que fue cuando la Filomena, que yo no sé cómo afectó en Murcia, pero aquí en Madrid nos quedamos congelados. Y mirad, lo que hemos hecho es un análisis de principio a fin, ¿vale? Esto lo he hecho con Diego, donde, bueno, un poco empezamos en línea a esta misma presentación, pues empezábamos definiendo pues los tipos de datos, los geoestadísticos. Esto, por ejemplo, este mapa es de donación de órganos, ¿vale? Que también es nuestro. Sobre patrones puntuales, pues mirad cómo es la distribución del contagio día a día cuando surgió todo esto de la pandemia, ¿vale? Mirad, es muy llamativo cómo se empieza a extender. Bueno, lo voy a dejar porque son 2 segundos. Vale. Aquí tenéis, bueno, pues lo de siempre, librería, donde podemos encontrar estadísticas de datos, y esos datos que hemos utilizado aquí, lo digo porque es un ejemplo totalmente reproducible, se descargan directamente del paquete Climamet, que coge los datos de la Agencia Estatal de Meteorología. Entonces, tenemos las localizaciones donde se miden la temperatura en este caso, ¿vale? Para el 8 de enero hay muchas variables que se pueden estudiar. Nosotros nos hemos centrado en temperatura mínima, ¿vale? Pero está precipitación, dirección del viento, horas de máxima de calor, bueno, pues si os interesa. Y a partir de aquí hemos representado estaciones de monitoreo. Hemos representado la variable. Efectivamente, mirad, esta zona de aquí tiene temperaturas mínimas muy bajas y la costa, pues más altas. Ese es un patrón de dependencia espacial. Bueno, este es el mismo mapa por cuartiles, ¿vale? Preparado como un objeto espacial, hacemos un análisis exploratorio y mirad, una cosa que es muy importante, que se me ha olvidado comentarla, es que el Kriging es el mejor estimador Bloop, es decir, necesitamos normalidad. Y fijaos en este ejemplito, que bien se ve que los datos son gaussianos. Y mirad cómo se ve que según, esa sería la coordenada Y, es decir, cómo varía la temperatura según se incrementa la coordenada. ¿Vale? Aquí, sin embargo, con la X no hay tanta dependencia. ¿Vale?
Bueno, ese es el histograma más bonito. Sobre el semivariograma, bueno, aquí la imagen lo distorsiona, pero ese semivariograma sería de libro. Yo nunca había visto un semivariograma tan perfecto, de verdad. Los distintos tipos, mira, otros tipos de formas de poner los distintos tipos de semivariograma. Es que no sé si voy un poquito rápido porque no sé si ya vamos justo de tiempo, ¿o qué? Tranquila, vamos muy bien. No, no, no. Vale, pues aquí, por ejemplo, tenemos representados el semivariogramas no solamente omnidireccionales, sino también a distintas direcciones, a 0 grados, a 45, a 90, a 135, y, por ejemplo, creo que nos quedamos con este de 45 grados, que era el que mejor representaba la dependencia espacial. ¿Veis? Aquí lo tenemos muy bien ajustado. Es que hay un semivariograma de libro. Llevamos a cabo el Kriging. Espera un segundo. Bueno, aquí. Llevamos a cabo el Kriging y en primer lugar obtuvimos este mapa de interpolación de la temperatura mínima. Vale. Luego, lo siguiente fue el mapa del error de predicción. Y mirad cómo, es que se ve fenomenal cómo en los puntos donde está la estación de monitoreo, la varianza es mínima. De hecho, tiene que ser 0. En el punto concreto tiene que ser 0, ¿vale? Y bueno, claro, aquí donde no hay estaciones de monitoreo, pues se empieza a incrementar. Y eso es lo mismo, uniendo los dos, la predicción y la predicción y la varianza de predicción, ¿vale? Y aquí lo que hicimos fue comparar el Kriging ordinario con un método determinista como la distancia inversa ponderada. Pues mirad, aquí tengo el Kriging, aquí tengo el método determinista, ¿vale? Que se ve muy bien, es la misma leyenda. Y luego hice un ejercicio de validación cruzada, porque alguien me puede decir, sí, tú nos estás diciendo que es mejor, pero ¿en base a qué? Bueno, yo hago un ejercicio de validación cruzada, hice un leave one out, quito 1 y predigo ahí donde no lo tengo, ¿vale? Y luego comparo los errores y efectivamente lo hice para los dos métodos, para el Kriging ordinario y para el inverse weighted. Y lo que tengo, que aquí se ve muy bien, son errores, mirad, errores muchísimo más grandes en el método determinista, en el IDW, que en el Kriging, ¿vale? Como tengo la misma leyenda, veis que se ve muy bien. No obstante, hice aquí un resumen, ¿vale? Del mean square, del mean error y del root mean square error, ¿vale? Y volviendo un poco a la diapositiva, que ahora, como si así, a ver. Aquí. Vale. Bueno, este es el libro que, bueno, lo tenía aquí también preparado, pero está ahí. Este es el libro que... No, he cogido, esto no es, he cogido otro que también es de espacial. Bueno, pues este es el libro donde tenemos Spatial Spaciotemporal y Statistical Modeling and Kriging, que lo tengo con José María Montero y con Jorge Mateu. Ellos fueron mis directores de tesis doctoral. Está fenomenal, además está todo el código está abierto en la página de la Wiley. Es de 2015, aunque la tesis la hice en 2010, tardamos muchísimo tiempo hasta que Wiley, nos pasamos por 9 revisores hasta que se publicó y etcétera, etcétera. Y el código, lo que os iba a decir es que para aquel entonces no estaba todo esto de Markdown, pero en su día yo vi ya lo de HTML y lo puse bastante ordenado, que a día de hoy me ha venido muy bien para luego poder hacer algunos ejemplos, porque lo que hablábamos de la reproducibilidad de los códigos, es que hay veces que haces una cosa y si no lo guardas, es que por más que intentes, es como lo de ahora mismo, lo de semivariograma, por más que intentes, es que no te acuerdas, es que no sabes por dónde tirar, porque a lo mejor es algo que cambias en la consola y no, para un momentito, pero un momentito que luego no te acuerdas. Entonces, bueno, si alguien quiere estudiar, este libro está bien, además de los que os he dicho y de otros muchos que hay, ¿vale? Y bueno, aquí os he puesto un poco las librerías. PBESMA es uno de los grandes porque es el que tiene un paquete de geostadísticas que es GStat, y Ribeiro es el otro de los grandes, ¿vale? Ribeiro, Digel y Slater. Y Vivan, bueno, he visto que han apuntado muchos, porque ya sabéis que esto según desarrolla, pues se incrementan. GeoR, y luego, bueno, os he puesto el link al paquete y bueno, que si Map Spain, que es este que os decía, pues si lo queréis dar un vistazo. Bueno, que hemos visto cuestiones.
y gracias. Muchas gracias, Gemma, Vale. por este paseo que nos has dado por la geoestadística, súper interesante. Nada, abro el turno de preguntas. Si alguien quiere comentar algo. Ahora hay muchas aplicaciones, no sé el perfil que tenéis los que estéis aquí escuchando, pero por ejemplo, en el máster, el otro día que tuvimos la primera sesión, comentamos que había un perfil muy grande de profesionales sanitarios, porque con esto de la pandemia pues se han visto en la necesidad de utilizar la estadística espacial pues precisamente para modelizar el contagio y es una de las aplicaciones que está bueno, pues una de las aplicaciones que está, las que se puede utilizar la estadística espacial. Mientras que pensé las preguntas, voy a poner el cargador aquí, si hay alguna pregunta. Y si no, no pasa nada, que yo sé que cuando no pasa nada. A ver, yo tengo una pregunta, pero es un poco, no sé, bueno, un poco picky, pero cuando te pones a hacer un Espera un semivariograma, segundo, espera un segundo. venga, venga, venga. Pues, ¿me escuchas ahora? Sí. Cuando hay que hacer un semivariograma teórico y tienes que darle unos valores iniciales, Sí. bueno, que a lo mejor cuando tienes experiencia sí sabes qué darle, pero cuando haces por primera vez uno, pues es que no tienes ni idea de qué significa o si son valores, si es muy importante el valor inicial que tú le das o da un poco igual porque es un método que iterativamente lo va a No, encontrar. mira, sí es importante y te agradezco que lo hayas dicho porque con esto ya es un poco rápido, no lo he comentado. En función de los variogramas iniciales se suelen dar en función de tu semivariograma empírico. Es decir, voy a uno cualquiera. Mira este que tengo aquí. Vale, vale. Por ejemplo, mirad. Por ejemplo, ¿yo qué diría aquí? Pues como valor inicial, el rango es la distancia hasta la cual yo considero que hay dependencia espacial, pues yo pondría pues como estos 600.000 metros, esos 600 kilómetros, te das cuenta que esto es España entera, pues por ejemplo, pondría, o 700, lo pondría un poco a ojo, pero yo ya Donde pondría... empieza a estabilizarse, ¿no? la curva. Porque hasta aquí, yo quiero considerar que hasta aquí hay dependencia espacial. Uh-huh. El NAGE, pues aquí lo he puesto con 0 porque realmente, bueno, pues si luego el teórico me dice que hay un NAGE de 5, por ejemplo, pues también lo tomo como bueno. Uh-huh. Quizás los parámetros más importantes sean el alcance o el rango, que es este de aquí, ¿vale? Y la variabilidad, pues yo pondría igual 50, así un poco ojo, pero en función de estos datos, este es mi variograma empírico. Y a partir de ahí ya, pues, por un método se ajusta de una manera, por otro. O sea, que tú miras tus datos y luego, en base a eso, haces el ajuste teórico, Claro, de pero hecho, teniendo un poco de, bueno, de mira, de vista, hecho, ¿no? mira, la varianza, a ver, este sería ya el teórico, ¿vale? El teórico, los modelos ajustados. Mira, Uh-huh. bueno, te lo he dicho ojo, porque no me acordaba. La varianza, pues mira, 47,75, ¿vale? Y el rango, ha considerado un rango hasta los 831.000. Bueno, Uh-huh. pues en vez de, pues, ¿sabes? Vale, y entonces le darías esos valores Eso es, iniciales. eso es. Se da y luego también se puede considerar la anisotropía, pero bueno, esto igual hay que verlo, las distintas direcciones y se ve. Por eso digo que lo más importante es ajustar bien el semivariograma, porque luego ya cuando tienes los parámetros, los metes en las ecuaciones de Kriging y ya sabéis que luego en R pues va todo corriendo, corriendo, corriendo. Uh-huh. Vale, gracias. Nada. Pues nada, ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario? ¿Petición? Bueno, pues muchas gracias, Gema. Y a vosotros, al resto mencionar que estamos intentando que las siguientes reuniones ya sean, o vamos a intentar que ya sean presenciales, pero bueno, con este tema bueno, con la facilidad que nos dan las reuniones virtuales para llegar a más gente y para grabarlos y demás, pues intentaremos hacer un formato mixto donde aparte de ir y tomar el café y vernos las caras,
en persona, pues también mantener esto funcionando para que llegue más gente, ¿no? Pero bueno, por mi parte, muchas gracias y hasta la próxima. Nada, muchísimas gracias a vosotros y nada, a vuestra disposición para lo que queráis. Gracias, Gemma.